Hola, bienvenidos a Mafikun. Hoy resolveremos un problema de magnetismo. Pero antes de empezar el problema debemos recordar un par de conceptos muy básicos. El primero es que cualquier corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor. Esto ya lo descubrió en 1820 un físico llamado Hans Christian Ørsted. Si estás interesado en el experimento que llevó a cabo, puedes ver el vídeo que aparece aquí arriba, ¿de acuerdo? El segundo concepto que debéis tener claro es cómo aplicar la regla de la mano derecha. Os explico las dos situaciones en las que podéis aplicar esta regla. Primero, esta regla nos permite saber el sentido que tendrá el vector intensidad de campo magnético creado por una corriente eléctrica. Entonces, hay dos situaciones. La primera situación es cómo podemos aplicar la regla de la mano derecha cuando el conductor es un hilo rectilíneo. Pues bien, la norma es la siguiente. Coges la mano derecha y hacéis coincidir el dedo pulgar con la intensidad de la corriente, ¿de acuerdo? Y el resto de dedos os marcarán el sentido que tendrán las líneas de campo magnético. Por ejemplo, si el cable es rectilíneo y la intensidad va hacia arriba, al aplicar la regla de la mano derecha, podéis comprobar cómo las líneas de campo salen por el lado derecho del cable y entran por el lado izquierdo, ¿de acuerdo? La segunda situación en la que podéis aplicar la regla de la mano derecha es cuando la corriente circula en una espira. En ese caso, lo que debéis hacer coincidir con la intensidad de la corriente son los dedos y el pulgar os indicará el norte del campo magnético. Por ejemplo, fijaros en esa espira, imaginar que la corriente circula en sentido antihorario. Colocáis la mano de manera que los dedos la hacéis coincidir con el sentido de la corriente y el dedo pulgar indicaría hacia vosotros. Eso significaría que las líneas de campo magnético salen de la pizarra y entran por detrás. Recordad que las líneas de campo magnético son cerradas, ¿vale? Una vez aclarados estos dos conceptos, unos segundos y empezamos. Bueno, ya estamos aquí. El problema nos plantea la siguiente situación. Un cable recto que cuando llega al centro, origen de coordenadas, hace una espira y continúa por el eje Y. Esta espira, tened en cuenta que está en el plano XZ, ¿de acuerdo? La corriente circula en este sentido. Entonces nos pregunta que calculemos el campo magnético en el centro de la espira. Para hacer esto debemos diferenciar el campo magnético que crea el hilo y el campo magnético que crea la espira. Deberemos usar ecuaciones diferentes. Para calcular el campo magnético que crea un hilo recto a una distancia r usaremos la primera ecuación y para calcular el campo magnético que crea la espira en su centro usaremos la segunda ecuación. Por el cable circula una intensidad de 2 amperios y el radio de la espira es de 2 centímetros. Pues nada, vamos a empezar primero calculando el campo magnético en módulo que creará el cable. Simplemente tenemos que calcular el módulo del campo magnético que creará el cable y sería, el módulo este sería, aplicamos esta ecuación mu sub 0, como suponemos que todo está en el vacío, es 4pi por 10 elevado a la menos 7. Esto lo tenemos que multiplicar por la intensidad que circula por el cable, que son 2 amperios, y todo esto lo tenemos que dividir entre 2pi r, ¿vale? ¿Cuál es la distancia que hay del cable al punto donde queremos encontrar el campo? Pues 2 centímetros. Esto sería pues 0,02. Si calculamos, cogemos calculadora, calculamos esto de aquí, y nos queda 2 por 10 a la menos 5, ¿vale? Ya tenemos el módulo, acordaos que se mide en teslas, el módulo del campo magnético que crea el cable. A continuación calculamos el módulo del campo magnético que crea la espira en su centro, ¿vale? En este caso, espira, el módulo, usaremos la segunda fórmula, o sea, mu sub 0 por la intensidad, que sigue siendo 2 amperios, entre dos veces el radio, ¿de acuerdo? Si hacéis esta operación, os queda, me da 6,28 por 10 a la menos 5, ¿vale? Ya tenemos aquí el otro módulo, ¿de acuerdo? Vale, ya tenemos los módulos. Ahora lo que nos hace falta es calcular el vector. Entonces, aquí sí que tenemos que hacer uso de la regla de la mano derecha. Fijaros, si la intensidad que circula por el cable circula hacia arriba, si aplicáis la regla de la mano derecha, las líneas de campo salen por el lado derecho del cable y entran por el lado izquierdo. Por lo tanto, en el centro de la espira entrarán hacia adentro de la pizarra. Con lo cual, como el módulo es este, el vector va hacia dentro de la pizarra, teniendo en cuenta que el eje Z es el que va hacia afuera, el vector
que crea el cable será 2 por 10 a la menos 5 y lo multiplicaremos por el vector unitario del eje Z, que es el eje K, el vector K. Y como va hacia adentro será negativo, ¿de acuerdo? Si nos fijamos ahora en la espira, teniendo en cuenta el sentido de la corriente, colocaremos la mano derecha haciendo coincidir el sentido de la corriente. Fijaos que si lo miráis desde arriba es el sentido horario. Ponéis la mano así, el pulgar marca hacia abajo, por lo tanto el vector que crea la espira va hacia abajo, o sea, va en contra del eje Y. Por lo tanto, el vector que crea la espira será menos el módulo, y claro, como el vector, el eje Y corresponde el vector J, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenemos dos vectores perpendiculares. Si los queréis sumar, aplicaréis Pitágoras y encontraréis la suma de estos dos vectores. Por lo tanto, el campo magnético total que actúa sobre el centro de la espira será la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de ambos. O sea que sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Vale? Y esto me va a dar el módulo del campo magnético que creamos en el centro de la espira. El módulo. ¿De acuerdo? Si hacéis el cálculo, pues os queda 2 por 10 elevado a la menos 5, esto al cuadrado, y luego 6,28 por 10 elevado a la menos 5 al cuadrado. Lo sumáis y hacéis la raíz cuadrada. Esto me da 6,6 por 10 a la menos 5. ¿Vale? Este sería el módulo. ¿Vale? Y el vector pues tendría estas componentes. O sea, si lo queréis expresar en forma de vector, pues sería, esta es la K, o sea, sería menos 2 por 10 elevado a la menos 5K, menos 6,28 por 10 a la menos 5J. Y esta sería la respuesta del problema. Al final tendríamos un vector que tiene estas componentes y este módulo. ¿Vale? Vamos ahora con el apartado B. En el apartado B, lo que me piden, me ha apuntado aquí los módulos de los campos magnéticos, lo que me piden es cómo debo girar la espira para que el campo magnético en el centro de la espira sea máximo. Bueno, fijaros que en la situación que hay ahora, el campo magnético que crea la espira va hacia abajo, el campo magnético que crea el cable, ese no va a cambiar, ¿de acuerdo? Que va hacia dentro de la pizarra. Por lo tanto, si nosotros solo podemos hacer girar la espira en el eje X. Si la espira la giráis 90 grados, de esta forma, os quedará que el sentido de la corriente es este de aquí, ¿lo veis? Entonces, ¿qué ocurrirá? Si el sentido de la corriente es el horario, el campo magnético, que es el pulgar, va hacia dentro de la pizarra. Con lo cual, en esta nueva situación en que la espira estaría en el plano XY, el campo magnético que crea la espira, que es este, se sumaría al que crea el cable. Por lo tanto, en esta situación, el campo magnético en el centro de la espira sería máximo, porque sería el que crea el cable más el que crea la espira. O sea, su valor valdría este más este de aquí. En módulos, como están alineados, podéis sumar los módulos. Quedaría simplemente 2 por 10 a la menos 5 más 6,28 por 10 a la menos 5. Esto me da 8,28 por 10 a la menos 5. ¿Vale? ¿Vale? Y la otra pregunta es ¿cómo deberíamos colocar la espira haciéndola girar el eje X para que el campo magnético fuese mínimo? Bueno, si la hacéis girar en sentido contrario 90 grados, resulta que ahora la espira queda otra vez en el plano XY, pero ahora el sentido de la corriente es antihorario. Con lo cual el campo magnético que crea la espira va hacia vosotros, va a favor del eje Z. Con lo cual se restaría con el campo magnético que crea el cable. En la nueva situación, en vez de ser máximo, el campo será mínimo. ¿Vale? Porque será el campo que crea el cable, le tenéis que restar el campo que crea la espira. El signo aquí va a dar igual, porque lo que estáis valorando es la diferencia de módulos. Entonces sería
A 6,28 por 10 elevado a la menos 5, le restáis 2 por 10 a la menos 5 y os da 4,28 por 10 a la menos 5. Vale, en este caso, el campo magnético creado en el centro de la espira será mínimo. Bueno, pues esto es todo. Espero haberos ayudado, espero que hayáis entendido el uso de la regla de la mano derecha y eso es todo. Un saludo y hasta el próximo problema.